Hola, hola a todos. Bueno, aquí estamos de nuevo y bueno, en primer lugar agradecer su atención teniendo en cuenta que estamos en YouTube y como digo, siempre pueden ver un video muy interesante o divertido de gatitos y en vez de eso están aquí. Bueno, el tema de hoy es las paradigmas enfermos. Vamos a hablar de eso 15 minutos. Sí tienen tiempo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un paradigma enfermo? Vendría a ser la idea del paradigma de Thomas Kuhn cuando no funciona, ¿no? Es la idea, es el conjunto de principios que estás utilizando para abordar un problema que no están funcionando. No nos podemos explicar nuestro mundo contemporáneo, no nos podemos explicar la realidad actual si no tomamos en cuenta no solo el hecho de que no es que no se quiera pensar, no es que no se quiera trabajar, no es que no se tengan muchísimas buenas ideas en cuestiones tecnológicas y todo lo demás, ¿no? Tenemos que verlo y reconocer de que hay muchísimos problemas en lo que se está pensando, en las ideas que se están manejando, proponiendo, en el abordaje que se está haciendo de infinidad de problemas y de tal manera de que no se está logrando solucionar. Entonces tiene que haber ahí paradigmas enfermos, tiene que haber ahí una serie de principios y de ideas que simple y llanamente no funcionen y que son una torpeza, y por la naturaleza del ser humano lo que hacemos es reproducir y multiplicar esas torpezas, porque eso es lo que hacemos. Los seres humanos no solamente son maravillosas criaturas de aprendizaje y de que pueden aprenderlo todo y por ejemplo, me encanta, ahora estoy aprendiendo japonés y me encanta ver cómo es una escritura tan compleja. Seamos sinceros, es complicada. Ellos se han complicado a sí mismos y es una maravilla que ese fenómeno suceda. ¿A qué me refiero? El fenómeno de agarrar algo, aprender ese algo que son los ideogramas chinos y buscar aplicarlo a otra cosa que no es exactamente lo mismo, porque el chino y el japonés son idiomas ininteligibles entre sí, o sea, no se pueden comprender para nada. Obedecen completamente estructuras gramaticales muy distintas. Entonces adaptar las ideas de los ideogramas para el japonés es un gran desafío y es un problema que han tenido durante los últimos 1000 y tantos años, y es una maravilla ver cómo se agarra parte de esta idea y eso aprendemos. ¿Eso qué quiere decir? Que no aprendemos lo que sea más eficiente ni más pragmático y todo lo demás, porque los japoneses tienen su silabario desde hace más de 1000 años y en vez de utilizar sus silabarios, en primer lugar hacen dos y en otro lugar le meten además ideogramas chinos. O sea, ellos son perfectamente conscientes de cuál es el método más eficiente y precisamente por eso hacen los silabarios, pero no los utilizan. ¿Por qué? Por cuestiones sentimentales, por cuestiones culturales, porque tiene una gran belleza propia. Lo de los ideogramas chinos a mí me parece hermoso y estoy seguro que el 90% de los japoneses están de acuerdo en que es hermoso, y por eso se lo sostiene, por eso se lo mantiene y por eso se lo reproduce culturalmente hablando. Entonces eso tiene el ser humano. El ser humano no se encuentra con algunas cosas y dice, esto sirve, esto no sirve, para nada. Ese es el aspecto pragmático. Y el aspecto pragmático humano es, yo diría, completamente secundario a lo que es su abordaje sentimental y todo lo demás. Entonces, como hay cosas de buena manera y hay cosas de mala manera, hay también cosas que son simple y llanamente que nos agradan y todo lo demás. Entonces, el camino de lo que nos agrada es más allá de la verdad. ¿A qué me refiero? Tú puedes decir, esto es un lindo lapicero, y puedes decir sí, completamente sincero, y puedes decir no, completamente sincero, ¿no? Entonces el sí y el no conviven dentro de lo que es tu evaluación de este lapicero. Sí, creo que voy a cambiar de lapicero para analogías y demás. Bueno,
Entonces, están más allá de la verdad, ¿no? El sí y el no, en lo que te gusta o no te gusta, pueden convivir dentro de lo que es el gusto, ¿no? Porque están más allá de la verdad, no son aplicables. ¿Por qué? Porque todos son verdad. Es verdad que no me gusta, es verdad que a fulano de tal sí le gusta, es verdad que a otro fulano más o menos le parece, etc. Todos son verdad. Verdad, 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 siempre es verdad. Y como es siempre verdad, quiere decir que ese no es el criterio por el cual debes medirlo. Entonces, las cosas que nos agradan, debemos aproximarlas de esa forma, otorgándoles siempre la validez, ¿no? Siempre tienen validez. Lastimosamente, también tenemos el otro terreno en el que debemos abordar problemas. Y a la hora de abordar problemas, ahí sí, tu sistema de abordaje de problemas debe tener una validez. Cuando no lo tiene, estamos ante un paradigma enfermo. Podríamos hablar y dar infinidad de ejemplos de lo que son paradigmas enfermos en nuestro tiempo. Por ejemplo, liberalismo cornucopista, ¿no? La idea de que tenemos infinidad de recursos, de todos los recursos tenemos infinidad o tenemos una gran disposición y lo único que hay que hacer es otorgarles un precio y de que la gente va a comprar, ¿no? O sea, de que siempre va a haber. En otras palabras, necesitas hierro. Si necesitas hierro y ahora las vetas ya son escasas, entonces siempre va a haber otro lugar donde se lo va a poder encontrar y se lo va a poder pagar. Simplemente te va a costar más, ¿no? Entonces esa es una idea cornucopista que no tiene la más mínima validez y es un paradigma enfermo, lo cual es una tragedia. Bueno, podríamos dar infinidad de ejemplos al respecto, pero mejor podemos concentrarnos en dar los criterios que permiten identificar un paradigma enfermo. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, prácticamente cualquier paradigma humano lo podemos convertir en paradigma enfermo. Cualquier manera de abordar problemas y todo lo demás lo podemos hacer de mala manera. Es interesante cómo las religiones, que no son exactamente un sistema de conocimiento y todo lo demás, en las religiones más bien involucra muchísimo el me gusta, el no me gusta, pero las religiones las podemos abordar de mala manera o las podemos abordar de buena manera. ¿Verdad? Podemos ver, por ejemplo, todas las religiones, como quien dice, mejor dicho, como acabo de observar, tienen una validez en sí mismas, son cuestiones de me gusta, ¿no? Y como son cuestiones de me gusta, tienen una validez siempre. Y el 90% son ideas positivas que te permiten encontrar consuelo, encontrar dirección y todo lo demás. Pero siempre hay y siempre ha habido momentos en la historia en que malas comprensiones de las mismas que generan perjuicio a la sociedad. Entonces, de la misma manera, podemos dar un ejemplo que es el del radicalismo islámico. La religión islámica es tan interesante o tan valedera como cualquier otra, ¿no? Pero en su forma de radical es inconcebiblemente retrógrada, dañina, malvada, anti demasiadas cosas, ¿verdad? Entonces ese podemos ver como un ejemplo de un mal abordaje de ese sistema que podría haber sido positivo, pero no lo es. Pero las religiones pertenecen a ese ámbito propio que es el de gusto o no me gusta. Ya, entonces, ¿cuáles vendrían a ser las formas en que podemos identificar fácilmente un paradigma enfermo? ¿Por qué? Porque los tenemos en todas partes. Es la única idea que explica por qué nuestro mundo está tan mal, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene un endowment de 37 mil millones de dólares, literalmente, ese es su endowment. Por si acaso, ¿qué es eso? Es heredad, ¿no? Es el monto del que dispone, es su heredad, es el monto donado y todo lo demás. Tiene 37 mil millones de dólares. Y de ese monto, de ese dinero, se saca para el presupuesto de la universidad. No estamos hablando ni siquiera de su flujo de caja, estamos hablando de su heredad, o sea, su endowment.
Bueno, entonces Harvard es, pero por si acaso Harvard está ahí arriba y todo. Creo que la universidad que más cerca le sigue es Yale, que tiene menos de la mitad. Es la universidad más rica del mundo. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que tienen muchísimos recursos, no les falta dinero para nada, podrían hacer infinidad de videos como estos, con un presupuesto maravilloso, podrían hacer documentales, podrían hacer todo lo que quieras. Por si acaso muchísimas universidades hacen clases magistrales disponibles en línea, disponibles en YouTube, es una maravilla, es una maravilla. Pero el punto es de que podrían hacerlo, podrían difundir cierto tipo de ideas y tiene que haber profundos problemas conceptuales para que esos problemas conceptuales se distribuyan y todo lo demás. O sea, yo estoy hablando desde mi humilde casa en Cochabamba y estoy seguro que estamos cerca de alguien que ha estado en Harvard, si no es alguien que ha estado indirectamente en Harvard. Por ejemplo, alguien se va a España a estudiar, que conozco muchísimas personas, y de esas personas que están enseñando en esa universidad, muchísimas han estado en Harvard, ¿no? Entonces, por más que sea de forma indirecta, se está en contacto con ese centro de conocimiento y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es posible que haya tantos problemas teniendo en cuenta que las personas que están encargadas de difundir las buenas ideas disponen hoy de medios infinitamente superiores a los que tenía Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los demás? El problema tiene que ser que las ideas que están difundiendo son muy malas, así de fácil. Son paradigmas enfermos. Ya, ¿cómo podemos entonces ver cuándo es un paradigma enfermo? Resultados. Los buenos paradigmas dan resultados. La idea de paradigma es la ciencia que está avanzando y tiene una manera de explicar las cosas. Y cuando tropieza con un problema que no puede explicar, que no puede solucionar, ahí se da cuenta que tiene que cambiar de paradigma. No se tarda muchísimo, se tarda mucho, pero de que se puede, o mejor dicho, de que se hace, ¿no? El problema es que gran parte de estas cuestiones sociales y todo lo demás entran de lo que es el reino del no me gusta, no me gusta, ¿no? Y eso está más allá de la verdad. Pero entonces, precisamente por eso podemos enfocarnos en los resultados. ¿Qué resultados estás obteniendo con este tipo de ideas? ¿Son los resultados requeridos? ¿Son los resultados positivos y todo lo demás? Si no, entonces ahí te deberías cuestionar las ideas que estás manejando, si no obtienes resultados. Los buenos paradigmas deben obtener resultados, sea cual sea el problema que estás abordando. Esa es la característica. Es una de las características del paradigma positivo, del paradigma sano, y por supuesto también es una característica del paradigma enfermo. El paradigma enfermo no te da resultados. El fracaso se presenta ya sea de forma evidente y rápida. Por ejemplo, hagamos industrias estatales. Se presenta con la quiebra, pero también se presenta rápidamente con la falta de ganancias. Se presenta rápidamente con un flujo de caja que va reduciéndose. Hay un montón de maneras de medirlas, pero el punto es de que no va a funcionar. El instante en que algo no funciona, se debe revisar el procedimiento y todo lo demás, y ahí podemos ver si es que es un paradigma enfermo o no. Hay muchísimos, lastimosamente. Ya, otra cosa es amigos y enemigos. Entonces, ¿cómo podemos agarrar esto? Estás leyendo algo, estás leyendo un conjunto de ideas y todo lo demás, y cuando terminas de leer ese conjunto de ideas, ¿tienes más enemigos o tienes más amigos? Por ejemplo, yo les puedo hablar desde mi paradigma. Para mí todos son mis amigos. ¿Por qué? Porque las personas que no entienden, se les puede explicar. Las personas que no aceptan, lo van a tener que acabar aceptando. Así que todos son mis amigos, y el problema es solamente una cuestión de desinformación, falta de información, mala comprensión y ese tipo de cosas. Y esos aspectos siempre se pueden corregir. Siempre se pueden corregir explicando, siempre se pueden corregir otorgando más datos, ¿no? A las personas que son escépticas de un punto u otro. Entonces le dices, mira, yo tengo estos datos. ¿Qué me dices tú respecto a estos datos? ¿Ah?
¿Qué datos puedes presentar? ¿No? Podemos presentar infinidad de datos respecto a cualquier aspecto de lo que es la crisis del límite. Entonces, ¿quiénes son tus amigos? ¿Cuántos amigos tienes ahora que tú sabes esto? En mi caso, una vez más, todos son mis amigos. Solamente que les falla algunas cuestiones de comprensión y cuestiones de información. En cambio, hay otros paradigmas que tú lees una obra y todo lo demás y te encuentras con que todos son tus enemigos, de que todo es un sistema de opresión, de daño, de extracción, de extracción de algo que tú tienes y alguien te quiere quitar, alguien te quiere robar algo, ¿no? Entonces esos son paradigmas enfermos. ¿Por qué? Porque te hacen de enemigos. Eso es absurdo. ¿A qué me refiero que es absurdo? Tú tienes un problema. Si es tu problema, si de verdad es un problema, entonces tú puedes resolverlo con la ayuda de todos los demás, porque tienes que ver a cuántas personas afecta ese problema. Así de fácil es. En cambio, si no es un verdaderamente problema, entonces ya se convierte en una ambición, en un deseo particular, ¿no? Tal vez de abarcar demasiado en algunos aspectos, habría que ver. Bueno, entonces los paradigmas equivocados se caracterizan por generarte enemigos en vez de generarte amigos. ¿Por qué? Porque te generan ideas, ¿no? De que fulano de tal te quiere buscar, te quiere agarrar, te quiere agredir. Por ejemplo, podemos utilizar una vez más el abordaje incorrecto a la religión, de que cuando tú tienes una religión lo que ganas más bien es una comunidad, ¿no? que intercambian ideas similares o que tienen sentimientos similares respecto a algo. Lo mismo vendría a ser, en cambio, cuando tú vas a una religión y la religión está medio mal, entonces te quita sociedad, te quita contacto con alguien. Ya. Bueno, me gustaría tener un poquito más de tiempo, pero directamente vayamos al último punto, el último punto de lo que es un paradigma enfermo, que es cuando tú tienes un buen paradigma te has encontrado con una verdad que es fácil de explicarla a todos los demás. Cuando tú tienes un paradigma enfermo, con lo que te has encontrado es un conocimiento al que solo tú tienes acceso y que es difícil y complicado explicarlo a los demás. En otras palabras, si tu paradigma no es enfermo, es fácil de explicar. Si tu paradigma es enfermo, entonces se torna más bien complicado explicar. ¿Por qué? Porque tienes que inventarte este hecho más, tienes que explicarle esto, ¿no? Y eso por lo general suele ser unas entelequias inútiles que no sirven para nada. Ese es el principal problema con el bendito paradigma enfermo. Bueno, voy a dejar un poquito más sobre estos puntos, un poco más de información, pero diría que como primer paso, esto es suficiente y reconocer que estamos ahí rodeados de benditos problemas conceptuales que nos hacen tropezar una y otra vez. Bueno, por hoy, muchas gracias.